Llegué a la cena de Navidad con documentos en la mano. «Mamá, ¿qué traes?», me preguntó Miguel nervioso. «Ya van a ver», dije en voz baja. Claudia se puso pálida. «Ayer descubrí algo interesante», continué. «Resulta que han estado usando mi dinero para pagar un departamento secreto». En ese momento sonó el timbre. Sonreí y abrí la puerta. «Licenciado Torres, entre por favor. Ellos ya saben por qué está aquí. Hola, soy Elena Morales y tengo 52 años. Antes de contarles lo que pasó esa noche de Navidad, necesito explicarles cómo llegué hasta ese momento. ¿Alguna vez han confiado tanto en alguien que les entregaron todo sin pensarlo 2 veces? Yo creí que vivía una vida tranquila con mi hijo Miguel y mi nuera Claudia. Después de quedar viuda hace 4 años, ellos insistieron en que me mudara con ellos. «Mamá, no puedes vivir sola», me decían. Pero cuénteme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Lo que descubrí cambió todo. Mi generosidad se había convertido en mi mayor debilidad. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Quedé viuda hace 4 años. Roberto, mi esposo de toda la vida, se fue una mañana de abril después de un infarto silencioso. No hubo tiempo para despedidas, no hubo palabras finales, solo el vacío de una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Miguel y Claudia aparecieron esa misma tarde en mi puerta. «Mamá, no puedes vivir sola», me dijeron con caras preocupadas. «Ven con nosotros, tenemos espacio de sobra». En ese momento, sus palabras me sonaron como música. Después de 28 años de matrimonio, la soledad se sentía como un peso que no sabía cómo cargar. Miguel era mi único hijo, mi orgullo, y Claudia siempre había sido dulce conmigo. Pensé que querían cuidarme, que genuinamente se preocupaban por mi bienestar. «¿Está bien?», les dije, «pero solo temporalmente, hasta que me acostumbre». Qué ingenua fui al creer que lo hacían por amor. La casa que Roberto y yo habíamos construido juntos se vendió rápido. Había sido nuestro refugio durante décadas, el lugar donde Miguel dio sus primeros pasos, donde celebramos Navidades y cumpleaños. Pero también representaba demasiados recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba a Roberto. El dinero de la venta, sumado a los ahorros de toda una vida y el seguro de vida de Roberto, llegó a casi 1,5 millones de pesos. Era una cantidad que me permitía vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. Por primera vez en mi vida, no tenía que contar cada peso. «Con esto puedes ayudar a la familia cuando sea necesario», me dijo Miguel mientras revisábamos los papeles del banco. «Todos nos cuidamos mutuamente, ¿verdad, mamá?». Asentí sin pensar. Claro que ayudaría. Era lo que hacían las madres, ¿no? Los primeros meses en casa de Miguel y Claudia fueron tranquilos. Tenía mi propia habitación, contribuía con los gastos de la casa, y ellos parecían contentos de tenerme ahí. Cocinaba para todos, ayudaba con la limpieza, me sentía útil nuevamente. Pero 6 meses después, en marzo, Miguel se acercó a mí con una expresión que no había visto antes. Estaba nervioso, movía las manos constantemente, evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mamá, necesito contarte algo», dijo sentándose a mi lado en el sofá. «Mi negocio está pasando por un momento difícil». Miguel tenía una pequeña empresa de diseño gráfico. Siempre había sido trabajador, responsable. Escuché con atención mientras me explicaba sobre problemas de flujo de efectivo, clientes que no pagaban a tiempo, gastos inesperados. «¿Necesitas ayuda?», le pregunté, «porque eso hacen las madres». «Solo sería por 2 meses», dijo rápidamente. 50,000 pesos para cubrir algunos pagos pendientes. Te prometo que te los devuelvo en cuanto se normalice todo. 50,000 pesos. Era una cantidad considerable, pero yo tenía suficiente. Miguel era mi hijo, había trabajado duro para construir su empresa. Si podía ayudarlo, ¿por qué no hacerlo? «Por supuesto, mijo. Mañana vamos al banco». Su alivio fue inmediato. Me abrazó fuerte. Me dijo que era la mejor madre del mundo, que no sabía qué haría sin mí. En ese momento me sentí necesaria, importante.
Después de meses de sentirme como una carga, finalmente podía contribuir de manera significativa. Los 2 meses se convirtieron en 3, luego en 4. Cuando preguntaba por el dinero, Miguel siempre tenía una excusa. Solo unas semanas más, mamá. Ya casi resuelvo todo. En junio llegó Claudia con lágrimas en los ojos. Elena, necesito pedirte un favor enorme. Claudia quería tomar unos cursos de marketing digital. Para ayudar mejor en el negocio de Miguel, explicó. Son 30,000 pesos, pero me van a abrir muchas puertas profesionales. Nuevamente, acepté sin dudar. Claudia era como la hija que nunca tuve. Si estos cursos la iban a ayudar a crecer profesionalmente, era una inversión en el futuro de mi familia. Agosto trajo otro problema, el coche. Se descompuso la transmisión, me dijo Miguel. 20,000 pesos para arreglarlo. Sin el coche no puedo ir a reuniones con clientes. En octubre fue una inversión única e irrepetible. 40,000 pesos para un equipo especializado que revolucionaría su empresa. Es nuestra oportunidad de crecer en serio, mamá. Con este equipo podemos duplicar nuestros ingresos. Para noviembre, cuando me senté a revisar mis gastos, me di cuenta de que había prestado 140,000 pesos en 8 meses. Una cantidad que representaba casi 10% de toda mi herencia. Pero en ese momento no me preocupé demasiado. Pensé que era normal que una familia se apoyara mutuamente en tiempos difíciles. Miguel y Claudia siempre encontraban maneras de agradecerme, con cenas especiales, pequeños regalos, palabras cariñosas. «Eres un ángel, Elena», me decía Claudia. «No sé qué haríamos sin ti». Y yo, necesitada de sentirme querida después de la pérdida de Roberto, absorbía cada palabra como si fuera medicina para mi alma herida. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Los préstamos temporales se estaban convirtiendo en algo más, algo que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi propia familia. Después de prestar tanto dinero en tan poco tiempo, decidí que era momento de hablar seriamente con Miguel sobre los pagos. Ya habían pasado varios meses desde el primer préstamo, y aunque entendía que los negocios podían ser impredecibles, necesitaba saber cuándo podría recuperar aunque fuera una parte. «Miguel, necesitamos hablar sobre el dinero», le dije una tarde mientras él revisaba su laptop en la sala. Inmediatamente cambió de tema. «Mamá, ¿viste que van a abrir un nuevo supermercado cerca? Claudia quiere que vayamos este fin de semana a conocerlo». «Miguel, es importante. Son 140,000 pesos. Sí, por supuesto. Pronto te pago, mamá. El próximo mes seguro que ya tengo todo más claro». Pero algo en su tono me sonó evasivo. Durante años había criado a este niño. Conocía cada una de sus expresiones, cada matiz en su voz. Había algo que no me estaba diciendo. Diciembre llegó con un frío inusual. Era un domingo por la mañana, uno de esos días en que la casa se sentía especialmente silenciosa. Decidí levantarme temprano para preparar café y disfrutar un momento de tranquilidad antes de que todos despertaran. Estaba en la cocina, moliendo los granos, cuando escuché voces que venían del cuarto de Miguel y Claudia. Su habitación estaba justo arriba de la cocina y había un viejo conducto de ventilación que conectaba ambos espacios. Normalmente no prestaba atención a esas conversaciones privadas, pero algo en el tono me hizo detenerme. Era Claudia quien hablaba, y su voz sonaba impaciente. «¿Cuándo crees que se muera la vieja?» El mundo se detuvo. Los granos de café se me cayeron de las manos y rodaron por el piso de la cocina. ¿Había escuchado bien? «Claudia, no hables así», respondió Miguel, pero su reprenda sonaba débil, automática. «Es que en serio, Miguel, tu madre puede vivir otros 30 años fácilmente. ¿Vamos a esperar tanto?» Mi corazón se congeló. 30 años. Estaban hablando de mi muerte como si fuera una transacción pendiente. «No podemos acelerar las cosas», murmuró Miguel. «Claro que podemos. O arreglamos lo legal de otra manera. Mira, mi prima conoce a alguien que trabaja en una clínica. Podríamos internarse allí, decir que está empezando con problemas de memoria, para adelantar trámites». Me agarré del borde de la mesa para no caerme. ¿Estaban planeando internarme? ¿Declararme incompetente?
Además, continuó Claudia, ya le hemos sacado como 100,000, ¿no? 140, corrigió Miguel con una precisión que me lastimó más que el número mismo. Perfecto. ¿Cuánto más crees que podemos sacarle antes de que se dé cuenta? Hubo una pausa. Mi hijo estaba calculando cuánto más podían robarme. 60, tal vez 80,000 más. Pero tenemos que ser cuidadosos. Me cansa pagar renta esperando a que se muera, se quejó Claudia. Además, ella sigue gastando nuestro dinero en sus tonterías. Nuestro dinero, mi herencia, el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo, para ellos ya era suyo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Subí las escaleras sin hacer ruido, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta con llave por primera vez en meses. Me senté en el borde de la cama, temblando. Durante 8 meses había creído que estaba ayudando a mi familia. Había pensado que mis préstamos eran actos de amor, que mi generosidad era valorada y correspondida. Pero la verdad era muy diferente. Para Miguel y Claudia, yo no era una madre y suegra querida. Era un obstáculo entre ellos y mi dinero. Era alguien cuya muerte estaban esperando y aparentemente planeando acelerar. La Elena que había entrado a esa cocina ya no existía. Esa mujer ingenua que creía en las buenas intenciones de todos había muerto al escuchar esas palabras. En su lugar había nacido alguien más inteligente, más cautelosa. Por primera vez en meses, no bajé a preparar el desayuno familiar. Me quedé en mi cuarto, planeando. Porque si ellos podían jugar sucio, yo también podía aprender a hacerlo. Ya no esperaría pasivamente a que las cosas mejoraran. Ya no confiaría en promesas vagas de pagos futuros. Cuando finalmente salí de mi cuarto esa tarde, los miré con ojos completamente diferentes. Miguel seguía siendo mi hijo, pero también era alguien que había calculado fríamente cuánto más podía robarme. Claudia seguía sonriéndome, pero ahora sabía que detrás de esa sonrisa había alguien que deseaba mi muerte. ¿Todo bien, mamá?, me preguntó Miguel cuando bajé a cenar. Te veías un poco cansada esta mañana. Perfectamente bien, mijo, respondí con una sonrisa que había aprendido a fingir en cuestión de horas. Solo pensaba en algunas cosas. Si querían jugar el juego de las apariencias, yo también podía hacerlo. Después de esa conversación que lo cambió todo, cada gesto de Miguel y Claudia se volvió transparente. Sus sonrisas ya no me parecían cariñosas, sino calculadas. Cuando me preguntaban cómo había dormido, ya no escuchaba preocupación genuina, sino curiosidad sobre mi estado de salud. Cuando me abrazaban, sentía como si viviera con actores perfeccionando una obra de teatro. «Buenos días, Elena», me decía Claudia cada mañana con esa sonrisa que ahora sabía era falsa. «¿Te preparo tu té?» «Gracias, mi amor», respondía yo, también fingiendo. Porque si ellos podían actuar, yo también podía hacerlo. Las semanas pasaron en esa extraña danza de falsedades. Ellos fingían amarme, yo fingía creer en su amor. Pero por dentro, una nueva Elena estaba naciendo. Una Elena que no iba a esperar pasivamente a ser víctima. En enero, decidí que necesitaba conocer el estado real de mis finanzas. Llevaba meses prestando dinero sin revisar detalladamente mis cuentas, confiando en que Miguel me mantendría informada de todo. Qué ingenua había sido. «Tengo cita médica esta mañana», le dije a Miguel un viernes. «Control de rutina con el cardiólogo. ¿Quieres que te acompañe, mamá?» «No, mijo. Solo son exámenes aburridos. Prefiero ir sola». En lugar de ir al médico, me dirigí directamente al banco. Necesitaba ver mis estados de cuenta completos, revisar cada movimiento, entender exactamente cuánto dinero tenía y hacia dónde había ido. Sergio, mi asesor financiero, se sorprendió al verme llegar sola. «Señora Elena, qué gusto verla. ¿No viene Miguel con usted hoy?» Su pregunta me extrañó. «¿Miguel viene conmigo regularmente?» «Bueno, sí. Los últimos meses siempre ha venido acompañándola para las transacciones más grandes». Sentí que algo frío me recorría la espalda. «Sergio, necesito revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Todo, sin excepción». «Por supuesto, señora. Permíteme imprimir todo».
Mientras esperaba, mi mente corría. ¿Qué transacciones había hecho Miguel sin que yo supiera? ¿Qué más había estado ocurriendo en mis cuentas? Sergio regresó con una carpeta gruesa y su expresión había cambiado. Se veía preocupado. Señora Elena, hay algo que debo mostrarle. Aquí aparece un crédito considerable solicitado a su nombre hace 2 meses. Mi corazón se detuvo. ¿Un crédito? ¿De cuánto? 120,000 pesos. Las palabras se me atoraron en la garganta. Yo no solicité ningún crédito. Sergio revisó los papeles nerviosamente. Los trámites se hicieron un viernes por la mañana. Dice aquí que usted vino acompañada de Miguel. Firmó todos los documentos. Se verificó su identidad. Un viernes por la mañana. Los viernes por la mañana yo iba a natación terapéutica en el centro comunitario, una actividad que había comenzado después de la muerte de Roberto, para mantenerme activa y conocer gente nueva. Sergio, yo nunca he estado aquí un viernes por la mañana en mi vida. Su rostro se puso pálido. Señora, esto es muy grave. Si usted no autorizó este crédito, enséñame todo. Quiero ver las firmas, los documentos, todo. Mientras revisábamos los papeles, la verdad se fue revelando como una pesadilla. Alguien había falsificado mi firma, había usado mis datos, había accedido a mi información bancaria. ¿Cómo es posible que hicieran esto?, pregunté. Bueno, con la tarjeta digital y los códigos de acceso, es relativamente sencillo si alguien tiene esa información. Entonces lo recordé. Hace unos meses, Miguel me había ayudado a configurar la aplicación bancaria en mi teléfono. Para que sea más fácil para ti, mamá. Así puedes revisar tu cuenta cuando quieras. Había sido tan tonta. Le había dado toda mi información financiera en bandeja de plata. Sergio, quiero cancelar inmediatamente todos los accesos digitales. Quiero cambiar todas mis contraseñas. Y quiero cancelar cualquier tarjeta adicional que esté vinculada a mi cuenta. Por supuesto, señora. ¿Había tarjetas adicionales? No lo sé. Revísalo todo. Efectivamente, había 2 tarjetas adicionales emitidas a nombre de Miguel y Claudia. Tarjetas que yo jamás había autorizado. El total de dinero que había salido de mi cuenta, sumando los préstamos que yo había autorizado más este crédito fraudulento, llegaba a 260,000 pesos. Casi una quinta parte de toda mi herencia. Sergio, quiero abrir una cuenta nueva en otro banco, hoy mismo. ¿Está segura, señora Elena? Completamente segura. Y quiero transferir la mayor parte de mi dinero allí. Dejaré solo lo mínimo en esta cuenta. Pasamos las siguientes 2 horas arreglando todo. Nueva cuenta, nuevas contraseñas, nuevos códigos de seguridad. Transferí casi toda mi fortuna a la cuenta nueva, dejando solo lo suficiente para gastos básicos en la cuenta original. Señora, me dijo Sergio antes de irme, debería considerar presentar una denuncia policial por el fraude. Lo haré. Pero primero necesito asegurarme de que no puedan acceder a nada más. Llegué a casa 3 horas después de haber salido. Miguel me estaba esperando en la sala con una sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra. ¿Cómo estuvo la cita médica, mamá? Muy bien, mijo, todo normal. Me alegro, estaba preocupado por ti. Lo miré directamente a los ojos mientras mentía tan naturalmente. En ese momento me di cuenta de que él había perfeccionado el arte de fingir preocupación. Pero ya no era el único que sabía actuar en esta casa. Gracias por preocuparte, le respondí con mi propia sonrisa falsa. Esa noche, en la privacidad de mi cuarto, conté mentalmente todo el dinero que me quedaba en la cuenta nueva. Todavía tenía más de 1,000,000 de pesos. Suficiente para vivir cómodamente y, si era necesario, para empezar una nueva vida lejos de las personas que habían traicionado mi confianza de la manera más cruel posible. Los días siguientes a mi visita secreta al banco fueron una extraña mezcla de normalidad aparente y tensión subterránea. Había logrado proteger mi dinero, pero ahora necesitaba entender el alcance real de la traición. Fue Claudia quien dio el siguiente paso, sin saber que yo ya había descubierto parte de su juego. «Elena, he estado pensando», me dijo una tarde mientras preparábamos la cena. «Tal vez Miguel debería acompañarte a tus citas médicas. A nuestra edad es fácil olvidar lo que dicen los doctores». «¿A nuestra edad?», repetí, sintiendo una punzada de irritación.
Claudia tenía 28 años. Puedo manejar perfectamente mis propios asuntos médicos. Gracias. Es solo que nos preocupamos por ti, intervino Miguel desde la sala. Sería bueno tener un segundo par de oídos en las consultas importantes. Ahí estaba otra vez esa palabra, preocupación. Ahora sabía exactamente qué tipo de preocupación era. Aprecio su interés, pero prefiero mantener cierta independencia, respondí con firmeza. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida, una mirada que antes habría interpretado como preocupación genuina, pero que ahora reconocía como frustración por no poder controlar más aspectos de mi vida. Esa noche, mientras ellos dormían, reflexioné sobre mi situación. Estaba viviendo con 2 personas que me habían robado sistemáticamente. Personas que hablaban de mi muerte como si fuera una transacción comercial pendiente. Personas que planeaban internarme para adelantar trámites. La Elena anterior habría confrontado inmediatamente. Habría llorado, gritado, exigido explicaciones. Habría apelado a su sentido de la familia y la moral. Pero esa Elena había muerto la mañana que escuché esa conversación. En su lugar, había nacido alguien más inteligente, más calculadora. Alguien que entendía que si Miguel y Claudia querían jugar sucio, ella también podía aprender las reglas de ese juego. Al día siguiente tomé una decisión que habría sido impensable para la antigua Elena. Contraté a un investigador privado. Encontré a Tomás Ibáñez a través de una búsqueda discreta en Internet. Era un expolicía con más de 20 años de experiencia en investigaciones privadas. Su perfil mostraba especialización en casos de fraude familiar y financiero. Nos reunimos en un café pequeño y discreto en el barrio Aurora, lejos de cualquier lugar donde Miguel o Claudia pudieran verme. Tomás era un hombre de unos 50 años, cabello gris, ojos inteligentes que me estudiaron cuidadosamente mientras nos sentábamos en una mesa del rincón. Señora Morales, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito saber en qué están gastando mi dinero, mi hijo y mi nuera, le dije directamente. No tenía tiempo para rodeos. Tomás asintió sin sorprenderse. ¿Sospecha de actividades financieras irregulares? Sé que las hay. Lo que necesito es evidencia concreta. Quiero saber exactamente dónde está yendo mi dinero, si tienen deudas que no conozco, si hay terceras personas involucradas. ¿Cuánto dinero estamos hablando? 260,000 pesos hasta ahora. Tomás silbó suavemente. Es una cantidad considerable. ¿Hay algo más que deba saber? Por un momento consideré contarle sobre la conversación que había escuchado, sobre sus planes de internarme, sobre cómo esperaban mi muerte, pero decidí reservar esa información. Primero quería los datos financieros. Por ahora, solo necesito saber dónde está mi dinero. Entendido. Me tomará unos 4 días obtener la información básica. ¿Su familia sospecha que usted está investigando? No lo creo. Pero son más astutos de lo que pensé inicialmente. Tomás me entregó una tarjeta con un número de teléfono. Este es mi número directo. Solo yo contesto. Llámeme el viernes por la tarde. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Mientras esperaba los resultados de la investigación, comencé a observar todo con más cuidado. Cada conversación, cada gesto, cada comentario aparentemente inocente. Noté que Miguel siempre revisaba el correo antes que yo, que Claudia se ponía nerviosa cuando sonaba el teléfono fijo, que ambos salían juntos con frecuencia, siempre con excusas diferentes. Vamos al supermercado, tenemos una reunión de trabajo, vamos a ver a la mamá de Claudia. También noté que habían comenzado a hacer comentarios sutiles sobre mi salud. «Te ves un poco cansada últimamente, mamá», me decía Miguel. «¿Has estado durmiendo bien, Elena?», preguntaba Claudia. «A veces te escucho caminar por la noche. Tal vez deberías hacerte unos exámenes más completos», sugería Miguel. A nuestra edad es importante estar atentos a cualquier cambio. Nuestra edad. Miguel tenía 31 años. Cada comentario era una pequeña semilla plantada cuidadosamente. Estaban construyendo una narrativa sobre mi supuesto deterioro mental y físico. Una narrativa que les serviría más adelante para justificar lo que fuera que estuvieran planeando. Pero ahora yo también estaba construyendo mi propia estrategia. Ya no era la viuda vulnerable y generosa que habían estado manipulando. Era una mujer que había despertado de un sueño muy peligroso y que estaba aprendiendo a protegerse.
El viernes no podía llegar lo suficientemente rápido. Necesitaba esos datos de Tomás. Necesitaba entender completamente la magnitud de lo que Miguel y Claudia habían estado haciendo, porque tenía la sensación de que lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. Mi nueva capacidad de observación me permitió detectar patrones que antes habría pasado por alto. Uno de los más obvios era la reacción de Claudia cada vez que llegaba correspondencia bancaria. Siempre que el cartero traía estados de cuenta o cualquier documento del banco, Claudia encontraba una excusa para salir de la casa. «Necesito ir a la farmacia», decía, o «se me olvidó comprar leche». Siempre algo urgente que requería su atención inmediata. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de la tercera vez entendí que era deliberado. No quería estar presente cuando yo revisara documentos financieros. Miguel, por otro lado, había desarrollado una nueva costumbre de hacer preguntas sobre mis planes financieros futuros. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en hacer un testamento más detallado? ¿Has considerado algún tipo de planificación patrimonial para proteger tu dinero? ¿Qué opinas de los fideicomisos? He leído que son muy útiles para personas con patrimonio considerable». Cada pregunta parecía inocente por separado, pero juntas formaban un patrón inquietante. Estaba sondeando, tratando de entender cómo estaba estructurada mi herencia y qué tan fácil sería acceder a ella. Lo más revelador era su reacción cuando mencionaba al notario. Una tarde dije casualmente, «Creo que debería visitar al notario para actualizar algunos documentos». Y tanto Miguel como Claudia se tensaron visiblemente. «¿Para qué necesitas ir al notario?», preguntó Miguel rápidamente. «Solo para asegurarme de que todo esté en orden». «Pero mamá, si necesitas ayuda legal, yo conozco a algunos abogados muy buenos. No es necesario que vayas sola». Ahí estaba de nuevo, la insistencia en acompañarme, en controlar mis decisiones. Fue entonces cuando comenzaron a invitar regularmente a Hernán Sáez. Hernán era un hombre de unos 35 años, siempre bien vestido, con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Según Miguel y Claudia, era un amigo que trabaja en finanzas. «¿En qué área específicamente?», pregunté la primera vez que lo conocí. «Consultoría financiera», respondió vagamente. «Ayudo a familias a planificar su futuro económico». Pronto, Hernán comenzó a aparecer en nuestras cenas familiares con una frecuencia sospechosa. Siempre tenía temas de conversación muy específicos. «Señora Elena, ¿ha considerado alguna vez la planificación patrimonial? Es importante protegerse de decisiones difíciles en el futuro. Muchas personas mayores se benefician de tener sistemas de protección financiera». Personas mayores. Tenía 52 años. Una noche, Hernán fue particularmente directo. «Señora Elena, he estado pensando en su situación. Tal vez debería considerar otorgar un poder notarial a Miguel». «¿Un poder notarial?», pregunté, fingiendo inocencia. «Sí, es un documento que le permitiría a Miguel manejar sus finanzas en caso de que usted no pudiera hacerlo por cualquier motivo». «Hernán, tengo 52 años y estoy perfectamente bien mentalmente». Por supuesto», se apresuró a decir, «pero es planificación preventiva. Nunca sabemos qué puede pasar en el futuro». Miguel asintió entusiastamente. «Es verdad, mamá. Sería solo una precaución». Claudia decidió intervenir en ese momento. «Mi abuela tuvo problemas de memoria cuando era mayor. Fue muy difícil para la familia porque no había preparado nada legal». «¿Qué edad tenía tu abuela cuando comenzaron los problemas?», pregunté. 70 y tantos, respondió Claudia. «Yo soy 20 años más joven», señalé. El silencio que siguió fue elocuente. Los tres intercambiaron miradas que confirmaron mis sospechas. Esta no era una conversación casual sobre planificación financiera. Era una presión psicológica sistemática para que entregara el control de mi dinero. «Es solo que nunca es muy temprano para planificar», insistió Hernán suavemente. «Aprecio la preocupación», respondí, «pero por ahora prefiero mantener el control de mis propios asuntos». Después de esa cena, las visitas de Hernán se volvieron aún más frecuentes, siempre con nuevas sugerencias sobre fideicomisos, poderes notariales y la importancia de proteger mi patrimonio.
Cada conversación era una gota de agua horadando la piedra, tratando de convencerme de que necesitaba ayuda, de que era irresponsable manejar mi dinero sola, de que Miguel era la persona indicada para tomar esas decisiones por mí. 2 semanas después de ese encuentro, finalmente llegó el viernes que había estado esperando. Llamé a Tomás desde un teléfono público, lejos de la casa. Señora Morales, necesito verla. Tengo información muy importante. Nos encontramos en el mismo café discreto. Esta vez Tomás llegó con una carpeta gruesa que dejó sobre la mesa entre nosotros. Señora, lo que he encontrado es muy preocupante, comenzó. Su hijo y su nuera han estado viviendo una doble vida. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Para empezar, no solo han gastado el dinero que usted les prestó, tienen deudas significativas que usted no conoce. Abrió la carpeta y me mostró documentos que hicieron que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Además, continuó Tomás, hay algo más sobre este Hernán Sáez que debería saber. La información que estaba a punto de recibir cambiaría para siempre la manera en que entendía la situación. Lo que había creído que era traición familiar resultó ser algo mucho más grande, más organizado y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Todo el dinero que usted les prestó ya no existe, comenzó Tomás, mostrándome el primer documento. Pero eso es solo el comienzo del problema. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo que no existe? Lo gastaron completamente, pero además han acumulado deudas significativas que usted no conoce. Tomás desplegó varios papeles frente a mí. Extractos de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, comprobantes de pagos. Tienen tarjetas de crédito con 60,000 pesos de deuda acumulada, explicó señalando los números. Aquí puede ver las fechas de los gastos, restaurantes caros, ropa, electrónicos, viajes. ¿Viajes?, pregunté con voz temblorosa. Sí, varias escapadas de fin de semana a resorts. Mientras usted pensaba que tenían problemas económicos, ellos estaban gastando en lujos. Tomás pasó a la siguiente página. Además, tienen un préstamo personal por 80,000 pesos más. Total de deudas, 140,000 pesos. Las cifras danzaban frente a mis ojos. No solo habían gastado mis 260,000 pesos, sino que además debían 140,000 más. Pero hay algo más, continuó Tomás. Algo que explica por qué a otros les hacen creer que usted vive con ellos, cuando en realidad es al revés. Sacó fotografías que me dejaron sin palabras. Era un loft moderno, elegante, con muebles caros y una vista panorámica de la ciudad. Están pagando la renta de este departamento en Alto Aurora, 5,000 pesos mensuales. ¿Cómo es posible? Ellos viven conmigo. El contrato de arrendamiento está a nombre de ambos. Según los vecinos, pasan varios días a la semana allí. Les dicen a todos que Miguel es un empresario exitoso y que su madre vive con ellos por cuidado familiar. Mi mundo se desplomó. No solo me estaban robando, sino que estaban viviendo una doble vida completamente financiada con mi dinero. Mientras yo creía estar ayudando a una pareja joven con dificultades económicas, ellos estaban manteniéndose un estilo de vida de lujo. Hay más, dijo Tomás, y su tono se volvió aún más serio. ¿Más? Hernán Sáez no es un simple consultor financiero, es un asesor especializado en tutela legal. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Tutela legal? Su especialidad es trabajar con personas que han sido declaradas legalmente incapacitadas. Ayuda a familias a obtener el control legal sobre el patrimonio de personas mayores o con problemas mentales. Suddenly everything clicked into place. Las conversaciones sobre mi supuesta fatiga, los comentarios sobre mi edad, las sugerencias de poderes notariales, no eran coincidencias. Además, continuó Tomás, sacando su teléfono, conseguí acceso a algunos mensajes entre Claudia y Hernán. Me mostró capturas de pantalla que me quitaron el aliento. Claudia, ¿cuánto tiempo más crees que tardemos? Hernán, con paciencia, 3 o 4 meses máximo. Claudia, Elena está empezando a hacer preguntas incómodas. Hernán, tenemos que acelerar la documentación de su deterioro mental. ¿Documentación de mi deterioro mental? Susurré. Señora Elena, esto no es una traición familiar simple.
Es una conspiración organizada para apoderarse de su patrimonio. Tomás cerró la carpeta y me miró directamente. Necesita prepararse para una batalla. Estas personas no van a detenerse por las buenas. Llegué a casa esa tarde con la mente corriendo a 1000 por hora. Ya no podía fingir normalidad. Era momento de enfrentar la verdad de frente. Durante la cena, mientras Miguel y Claudia hablaban sobre planes para el fin de semana como si nada hubiera pasado, decidí que había llegado el momento de la confrontación estratégica. He estado revisando mis finanzas últimamente, dije casualmente, cortando mi pollo. Vi cómo ambos se tensaron ligeramente. Es bueno mantenerse al día, respondió Miguel con voz cuidadosamente neutra. Sí, y encontré algo muy interesante, continué. Apareció un crédito por 120,000 pesos que no recuerdo haber solicitado. Claudia dejó de masticar. Miguel se aclaró la garganta. Tal vez fue algún error del banco, mamá. Eso pensé, pero cuando revisé las firmas y la documentación, todo parecía estar en orden. Saqué mi teléfono y les mostré los extractos bancarios que había fotografiado. También encontré esto muy curioso, dije, deslizando una fotografía del loft en Alto Aurora hacia el centro de la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel y Claudia se miraron con caras que confirmaron todo lo que Tomás había descubierto. ¿Conocen este lugar?, pregunté con voz dulce. Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miguel parecía estar buscando desesperadamente una explicación. Es un lugar muy bonito, continué. Según entiendo, la renta es de 5,000 pesos mensuales. Debe ser cómodo tener un espacio así. Ya no había manera de mantener las apariencias. Las cartas estaban sobre la mesa, y todos sabíamos exactamente qué significaban. La foto del loft había caído como una bomba en el centro de la mesa. Miguel y Claudia se descompusieron visiblemente, sus rostros perdiendo todo color. Pero fue Hernán quien tuvo la reacción más reveladora. Inmediatamente empujó su silla hacia atrás e intentó levantarse de la mesa. «Disculpen, creo que es mejor que me retire», murmuró, evitando mi mirada. «Siéntate», le ordené con una autoridad que no sabía que poseía. «Ahora». Hernán se detuvo a medio camino. Algo en mi tono debió convencerlo de que no era una sugerencia. «Tú también eres parte de esto, Hernán Sáez, asesor especializado en tutela legal». El silencio que siguió fue absoluto. Hernán se sentó lentamente, pero no dijo una palabra para negar la acusación. Su silencio fue la confirmación más clara que podría haber pedido. Miguel parecía a punto de vomitar. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar palabras. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «puedo explicarte todo». «Te escucho», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «El loft es para tener privacidad. Vivir contigo es complicado a veces. Necesitábamos nuestro espacio. ¿Espacio que cuesta 5,000 pesos mensuales pagados con mi dinero? No es solo eso. Miguel, me has robado 260,000 pesos. Robado, no prestado, no pedido. Robado usando mi información bancaria, falsificando documentos. No es robo», explotó Claudia de repente, levantándose de la mesa. «Es dinero que de todas formas nos iba a tocar». Sus palabras resonaron en el aire como una confesión. Ahí estaba, la verdad cruda y sin filtros. «Ah, claro», dije con una sonrisa fría. «Dinero que les iba a tocar. Especialmente si aceleran un poco las cosas. ¿Verdad, Claudia?» Su rostro se descompuso. «No sé de qué hablas». «¿No? Déjame refrescarte la memoria». Me levanté y caminé hacia la ventana, recreando exactamente la escena de aquella mañana de diciembre. «¿Cuándo crees que se muera la vieja?», cité textualmente, imitando la voz de Claudia. Miguel se puso pálido como un fantasma. «Elena puede vivir otros 30 años fácilmente. ¿Vamos a esperar tanto?», continué citando. «No podemos acelerar las cosas, o arreglamos lo legal de otra manera. Podríamos internarse allí, decir que está empezando con problemas de memoria, para adelantar trámites». Claudia negó desesperadamente con la cabeza. «Eso nunca pasó. Estás confundida». «¿Confundida? ¿También estoy confundida sobre esto?». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, mi voz clara diciendo:
Ya le hemos sacado 140,000. ¿Cuánto más crees que podemos sacarle antes de que se dé cuenta? 60, tal vez 80,000 más. Me cansa pagar renta esperando a que se muera. No era una grabación real, pero mi actuación fue tan convincente que Miguel prácticamente se desplomó en su silla. Mamá, susurró, ¿has estado grabando nuestras conversaciones? He estado escuchando muchas cosas, Miguel. Muchas. Hernán intentó levantarse nuevamente, pero esta vez fui más directa. Tú te quedas exactamente donde estás, le dije apuntándolo con el dedo, porque tú también estás metido hasta el cuello en esto. Señora Elena, yo no sé de qué está hablando. ¿No? ¿Tampoco sabes sobre los mensajes que has estado intercambiando con Claudia sobre documentar mi supuesto deterioro mental? Hernán se quedó helado. ¿Tampoco sabes sobre el plan de 3 o 4 meses para conseguir la tutela legal? ¿Sobre acelerar la documentación de mi incapacidad? Claudia miró a Hernán con pánico. ¿Le dijiste eso a alguien? No dije nada, respondió Hernán desesperadamente. No hacía falta que dijeras nada, intervine. Sus mensajes de texto fueron muy elocuentes. Miguel tenía la cabeza entre las manos. Mamá, no íbamos a lastimarte. ¿No? ¿Robarme sistemáticamente no es lastimarme? ¿Planear declararme incapaz no es lastimarme? ¿Desear activamente mi muerte no es lastimarme? Nunca deseamos tu muerte, gritó Miguel. Me cansa pagar renta esperando a que se muera. Repetí las palabras exactas que había escuchado. ¿Esas fueron palabras de amor filial, Miguel? Claudia comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Después de todo lo que había descubierto, sabía que hasta sus lágrimas podían ser calculadas. Ustedes tres han estado conspirando sistemáticamente para robar mi dinero y apoderarse de mi patrimonio, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. Han falsificado documentos, han vivido una doble vida con mi dinero, han planeado declararme incapaz y han deseado mi muerte para acelerar una herencia. Hernán finalmente habló. Señora, usted no entiende las complejidades de... Entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que eres un especialista en apoderarte del dinero de personas mayores. Entiendo que has convertido eso en tu negocio. Y entiendo que mi hijo y mi nuera te contrataron para hacer conmigo exactamente lo que has hecho con otras familias. La verdad estaba completamente expuesta. Ya no había máscaras que sostener, ni mentiras que mantener. La cena familiar se había convertido en un tribunal, y yo era tanto la juez como la víctima que finalmente había encontrado su voz. Con todas las cartas sobre la mesa y la verdad completamente expuesta, era momento de tomar decisiones definitivas. Me levanté de la mesa y los miré a los tres con una claridad que no había tenido en meses. Quiero que me devuelvan 260,000 pesos, dije con una voz que no admitía discusión. Miguel levantó la cabeza de sus manos. Mamá, no tenemos ese dinero, lo sabes. Entonces tienen un problema muy serio. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Claudia con voz temblorosa. Les voy a dar 2 opciones, y solo 2, respondí caminando alrededor de la mesa como si fuera una fiscal presentando su caso. Opción número 1. Me devuelven cada peso de lo que me han robado en las próximas 2 semanas y se van de mi casa para siempre. Hernán se movió incómodamente en su silla. Opción número 2. Presento cargos penales por fraude, robo de identidad y conspiración contra los 3. Y créanme, tengo evidencia más que suficiente. Hernán no esperó a escuchar más. Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la puerta. «Esto no tiene nada que ver conmigo», murmuró mientras se alejaba. «Vuelve acá», le gritó Claudia, pero Hernán ya había salido de la casa. Su amigo especialista en tutela legal parece haber decidido que ustedes no valen la pena el riesgo, observé con sarcasmo. Claudia se secó las lágrimas y me miró con una expresión que mezclaba desafío y desesperación. Vamos a conseguir abogados. Esto no va a quedar así. Perfecto. Asegúrense de que sus abogados también revisen las leyes sobre falsificación de documentos y fraude de identidad. Miguel seguía con la cabeza entre las manos. Parecía genuinamente derrotado. Una pregunta antes de que termine esta conversación, dije, sentándome nuevamente. ¿Todo esto se les salió de control o lo planearon desde el principio? Miguel me miró con ojos llenos de culpa. Mamá,
No me llames, mamá. Responde la pregunta. El silencio fue su respuesta. ¿Está bien? Tienen 2 semanas, ni un día más, y no es negociable. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso donde 3 personas fingían normalidad mientras preparaban para la guerra. Miguel alternaba entre frialdad absoluta y manipulación emocional desesperada. «Estás destruyendo a nuestra familia por dinero», me dijo una mañana mientras desayunábamos en silencio. «Ustedes destruyeron a la familia cuando decidieron robarme sistemáticamente», respondí sin levantar la vista del periódico. «No te robamos, te pedimos prestado. Sin mi permiso, usando documentos falsificados y tarjetas bancarias que no autoricé, eso se llama robo, Miguel, no préstamo. Iba a ser tu herencia de todas formas. Cuando yo muriera, pero ustedes no querían esperar tanto, ¿verdad?». Esas conversaciones se volvieron rutina diaria. Miguel insistía en que habían sido préstamos. Yo le recordaba que el robo sin consentimiento tiene nombre legal específico. Claudia adoptó una estrategia completamente diferente. Se convirtió en la víctima profesional. Comenzó a hacer llamadas telefónicas dramáticas desde la sala, asegurándose de que yo pudiera escuchar cada palabra. «No, mamá, no sé qué le pasó a Elena. Se ha vuelto muy extraña últimamente», decía con voz quebrada. «Está acusándonos de cosas terribles. Miguel está destrozado». «Sí, nos está pidiendo dinero que no tenemos. Dice que se lo robamos, pero nosotros solo le pedimos ayuda cuando estábamos desesperados. No sé si está empezando con problemas de memoria o qué, pero definitivamente no está bien». Escuchaba estas actuaciones desde la cocina y tenía que admitir que Claudia habría sido una actriz excelente. Sus lágrimas sonaban genuinas, su dolor parecía real, su confusión era convincente, pero yo ya conocía la verdad. Sabía exactamente qué tipo de persona era y qué había estado haciendo durante meses. «Elena nos está haciendo la vida imposible», continuaba en otra llamada. «Miguel dice que tal vez necesitemos ayuda legal para protegernos». Esa frase me hizo sonreír amargamente. Incluso ahora, después de ser descubiertos completamente, seguían tratando de manipular la narrativa para convertirse en las víctimas. Una tarde, mientras Claudia hacía una de sus llamadas dramáticas, Miguel se acercó a mí en la cocina. «¿Realmente vas a destruir todo por dinero?», me preguntó. «No, Miguel», respondí sin voltear a mirarlo. «Ustedes ya destruyeron todo. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Sigues siendo mi madre. Y tú sigues siendo mi hijo. Pero eso no cambia lo que hiciste. ¿No hay manera de arreglar esto? 260,000 pesos, 2 semanas. Esa es la única manera». Miguel suspiró y se alejó. Sabía tan bien como yo que no tenían ese dinero. Lo habían gastado todo en su doble vida, en lujos, en mantener una imagen falsa para el mundo. La guerra silenciosa continuaba, pero yo tenía la ventaja. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde estaba parada y qué iba a hacer. Las 2 semanas estaban corriendo, y cada día que pasaba me acercaba más a la decisión que había estado posponiendo, pero que sabía era inevitable. Al 5.º día del ultimátum, cuando la tensión en la casa había llegado a niveles insoportables, escuché el timbre sonar con una insistencia que sugería visita inesperada. Era Irene Castillo, la madre de Claudia. Irene era una mujer de 60 años, elegante y siempre impecablemente arreglada. Habíamos mantenido una relación cordial durante los años que Miguel y Claudia habían estado juntos, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. «Elena, querida», me dijo al entrar, con una expresión de preocupación que parecía genuina. «Vine porque estoy muy preocupada por toda esta tensión que hay en la familia». «Tensión», repetí, invitándola a sentarse en la sala. Es una manera interesante de describirlo. «Claudia me ha contado que hay algunos malentendidos sobre dinero entre ustedes», continuó Irene, sentándose en el borde del sofá. «Estoy segura de que podemos resolver todo como una familia». «Irene, estos no son niños pequeños. Claudia tiene 28 años y Miguel 31. No estamos hablando de malentendidos. Pero son jóvenes, Elena. Los jóvenes cometen errores. ¿Llamas error al robo de 260,000 pesos?
Irene pestañeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿260,000 pesos? Exactamente esa cantidad. Pero Claudia me dijo que habían sido algunos miles de pesos, que tú los habías malinterpretado como préstamos cuando ellos pensaban que eran regalos. Me levanté y fui por la carpeta que Tomás me había entregado. Era momento de que alguien más de la familia conociera toda la verdad. Irene, quiero mostrarte algo. Desplegué todos los documentos sobre la mesa de centro. Extractos bancarios, fotografías del loft, comprobantes de las deudas, evidencia del crédito fraudulento. Todo está aquí, cada peso, cada documento falsificado, cada mentira. Irene revisó los papeles en completo silencio. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a sorpresa, de sorpresa a incredulidad, y finalmente de incredulidad a vergüenza profunda. Elena, murmuró después de varios minutos. Yo no sabía nada de esto. ¿Nada de qué específicamente? De las cantidades, del departamento, de todo esto. ¿Sabías que estaban viviendo una doble vida? Irene suspiró pesadamente. Me dijeron que estaban ahorrando para comprar una casa. Que tú los estabas ayudando mientras juntaban el dinero para el enganche. Estaban ahorrando con mi dinero, Irene. Todo esto que ves aquí fue pagado con mi herencia. Irene siguió revisando los documentos, deteniéndose en la fotografía del loft. Es un lugar muy caro, murmuró. 5,000 pesos mensuales, más de lo que muchas familias ganan al mes. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó finalmente, levantando la vista de los papeles. Les di 2 semanas para que me devuelvan todo el dinero. Si no pueden, voy a presentar cargos criminales. Elena, por favor, considera que son jóvenes. Tal vez se dejaron llevar, tal vez no entendían la gravedad de... Irene, la interrumpí. Hay algo más que necesitas saber, algo que va más allá del dinero. ¿Qué cosa? Respiré profundo. Esta sería la parte más difícil de explicar. Los escuché hablando sobre mi muerte. Claudia preguntó cuándo creía que me iba a morir y se quejó de que tendría que esperar 30 años. Dijo que necesitaban acelerar las cosas. El rostro de Irene se descompuso completamente. ¿Qué? Tu hija habló de internarme, de declararme incapaz mentalmente para adelantar trámites legales. No puede ser cierto. ¿Quieres que te diga exactamente qué escuché? Irene asintió con la cabeza, aunque su expresión sugería que no quería realmente saberlo. ¿Cuándo crees que se muera la vieja? Elena puede vivir otros 30 años fácilmente. ¿Vamos a esperar tanto? No podemos acelerar las cosas. O arreglamos lo legal de otra manera. Podríamos internarse allí, decir que está empezando con problemas de memoria, para adelantar trámites. Irene se llevó las manos a la boca, horrorizada. También escuché cuando Miguel dijo que ya me habían sacado 140,000 pesos y calculó que podían sacarme 60 u 80,000 más antes de que me diera cuenta. Elena, no puedo creer que... Incluso contrataron a un especialista en tutela legal. Un hombre llamado Hernán Sáez, que se especializa en casos de personas mayores declaradas incapaces. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Irene. Yo crié a Claudia para ser una buena persona. No entiendo cómo pudo... Si necesitas una grabación de lo que escuché, puedo conseguírtela. Ofrecí, aunque en realidad no tenía ninguna grabación real. No, dijo Irene rápidamente. Te creo. Todo esto, señaló los documentos, ya es evidencia suficiente. Se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Finalmente, me miró con ojos llenos de dolor. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Convéncelos de que devuelvan el dinero. Es la única manera de evitar que esto termine en los tribunales. Irene asintió lentamente. Voy a hablar con ellos, inmediatamente. Pero yo sabía que ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y no solo se trataba del dinero. Se trataba de la confianza destrozada, del amor manipulado y de una familia que había perdido para siempre su inocencia. Después de la confrontación con Irene, ella se convirtió en una mediadora no oficial entre nosotros. Durante los días siguientes, la vi entrar y salir de la casa, hablando largamente con Miguel y Claudia en susurros urgentes. Elena, están trabajando en una solución.
me decía cada vez que la veía. Dale un poco más de tiempo. Miguel comenzó a vender sus pertenencias desesperadamente. Primero fue su reloj caro, un Rolex que había sido regalo de graduación. Luego el equipo electrónico, su televisión de última generación, su laptop gaming, sus consolas de videojuegos. ¿Es suficiente?, me preguntaba cada vez que vendía algo, mostrándome el dinero en efectivo. Necesito 260,000 pesos, le respondía invariablemente. Finalmente, vendió su auto deportivo, un BMW que había sido su orgullo y alegría. Lo vi desde la ventana cuando se lo llevaron, y por un momento sentí una punzada de tristeza por el joven entusiasta que había sido mi hijo. Al final de las 2 semanas, Miguel se acercó a mí con un sobre y una expresión de agotamiento total. «Aquí tienes 120,000 pesos», me dijo, entregándome un cheque. «Es todo lo que pudimos reunir. ¿Podemos hacer un plan de pagos para el resto?» Lo miré directamente a los ojos. «¿Un plan de pagos? ¿En serio me estás pidiendo que negocie con un ladrón? ¡No me llames ladrón! Entonces no actúes como uno». Miguel se desesperó. «¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué más podemos vender?» «Todo. Vendan todo lo que tienen, sus muebles, la ropa cara, las joyas de Claudia, todo lo que compraron con mi dinero». «Somos familia», gritó Miguel. «La familia no roba, Miguel. La familia no planea declarar incompetente a su madre para robarle más rápido». Esa noche, mientras Miguel y Claudia susurraban en su cuarto, tomé una decisión definitiva. Mi generosidad había sido vista como debilidad durante demasiado tiempo. Era momento de mostrarles que la nueva Elena no se dejaría manipular. Llamé a la abogada que Tomás me había recomendado y programé una cita para la mañana siguiente. Presentaría cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Pero Miguel y Claudia también estaban tomando sus propias decisiones esa noche. Decisiones que resultarían ser más siniestras de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente salí temprano para mi cita con la abogada. La reunión duró 3 horas, revisamos toda la evidencia, discutimos las opciones legales y ella me aseguró que teníamos un caso sólido. Con esta documentación, señora Morales, no solo podemos proceder con cargos criminales, sino que también podemos recuperar su dinero a través de órdenes judiciales, me explicó. ¿Cuánto tiempo tomará? Los cargos criminales pueden proceder inmediatamente. Para la recuperación del dinero, tal vez 6 meses. Firmé todos los documentos necesarios. Ya no había vuelta atrás. Cuando regresé a casa cerca del mediodía, encontré un silencio extraño. La casa se sentía vacía, como si hubiera perdido su alma. «¿Miguel? ¿Claudia?», grité desde la entrada. No hubo respuesta. Subí las escaleras hacia su habitación y encontré la puerta abierta. El cuarto estaba completamente vacío. No quedaba ropa en el armario, no había objetos personales en las mesas, incluso habían quitado las sábanas de la cama. Se habían ido. En el tocador encontré una nota escrita a mano. «Elena, no podemos vivir con estas acusaciones. Nos vamos hasta que todo se calme. Miguel». Pero debajo de esa nota encontré algo mucho más perturbador. Papeles que habían dejado atrás en su prisa por escapar. El primer documento era una cotización de servicios legales de un abogado especializado en declaraciones de incompetencia mental. El segundo era un formato preimpreso para solicitar evaluación psiquiátrica forzosa. El tercero era una lista escrita a mano por Claudia con síntomas que decía «documentar en Elena». Olvidos frecuentes, confusión sobre dinero, paranoia sobre la familia, cambios de humor extremos, aislamiento social. El cuarto papel me quitó el aliento. Era una agenda con citas médicas falsas marcadas para mí, citas que nunca había autorizado, con doctores que no conocía. Pero el último papel fue el que me heló la sangre. Una nota manuscrita que decía: «Hernán dice que con 3 meses de documentación médica consecutiva podemos conseguir la tutela. Necesitamos acelerar antes de que ella se dé cuenta». Me senté en el suelo de su cuarto vacío, rodeada de evidencia de una conspiración que había sido mucho más elaborada y peligrosa de lo que jamás había imaginado. No solo me habían estado robando dinero, habían estado construyendo sistemáticamente un caso legal para declararme incompetente y apoderarse de todo mi patrimonio.
Y si no hubiera descubierto la verdad cuando lo hice, probablemente lo habrían logrado. Después de encontrar esos documentos devastadores en el cuarto vacío, me quedé sentada en el suelo durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había descubierto. La cotización del abogado especializado en incompetencia mental tenía fecha de hace 2 meses. El formato para evaluación psiquiátrica forzosa ya estaba parcialmente completado con mis datos personales. La lista de síntomas escrita por Claudia era particularmente escalofriante. Cada punto estaba cuidadosamente elegido para construir un perfil de deterioro mental. Olvidos frecuentes, documentar fechas específicas, confusión sobre dinero, grabar conversaciones si es posible, paranoia sobre la familia, conseguir testigos externos, cambios de humor extremos, provocar si es necesario, aislamiento social, limitar sus actividades gradualmente. Pero lo que más me perturbó fue encontrar una agenda con citas médicas falsas ya programadas para mí. Citas con psiquiatras que no conocía, evaluaciones neurológicas que nunca había autorizado, todas programadas para las próximas semanas. La nota final era la confirmación de que esto había sido una operación coordinada desde el principio. Hernán dice que con 3 meses de documentación médica consecutiva podemos conseguir la tutela. Necesitamos acelerar antes de que Elena se dé cuenta de todo. Temblando, llamé inmediatamente a Gabriela, mi abogada. «Señora Morales, ¿está bien?» Su voz suena alterada. «Gabriela, encontré documentos que cambian todo. Esto ya no es solo sobre el robo». «¿Qué tipo de documentos?» Le describí cada papel que había encontrado. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. «Elena, esto es mucho más grave de lo que pensamos», dijo finalmente Gabriela con voz tensa. «Ya no estamos hablando de robo simple. Esto es conspiración premeditada para fraude mayor, falsificación de identidad médica e intento de secuestro legal». ¿Secuestro legal? Declararla incompetente sin causa médica real para apoderarse de su patrimonio. Es un delito federal muy serio. ¿Qué debo hacer? Vamos a presentar cargos mañana mismo. Y Elena, voy a recomendarle algo más. Contrate protección personal. ¿Protección personal? ¿Crees que estoy en peligro físico? Con este nivel de conspiración y la cantidad de dinero involucrada, no podemos descartar nada. Al día siguiente presenté cargos formales en la Fiscalía Central. El fiscal asignado, Dr. Ramírez, revisó toda la evidencia con expresión cada vez más seria. «Señora Morales, este es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto», me dijo. «Vamos a proceder con cargos criminales contra los 3 involucrados». ¿Los 3? Su hijo, su nuera y especialmente Hernán Sáez. Según nuestros registros, este no es su primer caso de este tipo. Esa tarde, como si hubieran estado monitoreando mis movimientos, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Elena Morales? ¿Quién habla?» «Hernán Sáez. Creo que necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo». «Elena, sé que estás confundida sobre lo que ha estado pasando. Miguel y Claudia me han contado sobre tus problemas recientes de memoria». ¿Mis problemas de memoria? Los olvidos, la paranoia, la confusión sobre el dinero, es normal en personas de tu edad. No es tu culpa. Entendí inmediatamente lo que estaba haciendo. Incluso después de ser descubiertos, seguían tratando de construir la narrativa de mi supuesta incompetencia mental. «Hernán, si vuelves a llamarme, me aseguraré de que los cargos criminales en tu contra incluyan acoso telefónico». Colgué el teléfono, pero esa llamada fue solo el comienzo. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una pesadilla de presión psicológica sistemática. Comenzaron las llamadas anónimas nocturnas. El teléfono sonaba a las 2, 3, 4 de la madrugada. Cuando contestaba, solo había respiración del otro lado, o música perturbadora, o grabaciones de conversaciones distorsionadas. Una mañana encontré mi correspondencia completamente desordenada. Cartas abiertas, documentos movidos del lugar, como si alguien hubiera estado revisando todo durante la noche. «Fue el viento», me dijeron en la oficina postal cuando pregunté si había habido algún problema con la entrega. Pero yo sabía que no había sido el viento.
La escalada continuó cuando salí una mañana y encontré las 4 llantas de mi auto cortadas. No pinchadas accidentalmente, sino cortadas deliberadamente con algo filoso. ¿Tiene enemigos, señora?, me preguntó el mecánico mientras revisaba el daño. Aparentemente, respondí. Tomás, mi investigador privado, me enseñó técnicas básicas para detectar si me estaban siguiendo. Cambie su ruta rutinariamente, me instruyó. Use espejos y superficies reflectivas para observar detrás de usted. Si ve las mismas caras o vehículos repetidamente, está siendo vigilada. No tardé mucho en confirmar sus sospechas. El hombre del sombrero azul que aparecía en el supermercado también estaba en la farmacia. La mujer de cabello corto que vi en el banco también estaba en el café donde desayunaba. Están estudiando sus rutinas, me explicó Tomás cuando le reporté las observaciones. Están aprendiendo sus horarios, sus hábitos, sus lugares frecuentes. ¿Para qué? Para el siguiente paso de su plan. Sea lo que sea que estén preparando, necesitan conocer perfectamente sus movimientos. La presión psicológica era constante y calculada. Querían que me sintiera paranoica, confundida, aislada. Querían que empezara a dudar de mi propia percepción de la realidad. Pero lo que no sabían era que cada táctica de intimidación solo fortalecía mi determinación. Cada llamada nocturna me recordaba por qué había tomado la decisión correcta. Cada acto de acoso confirmaba que estas personas no eran víctimas, sino depredadores dispuestos a todo para conseguir mi dinero. Lo que más me preocupaba no era lo que ya habían hecho, sino lo que estaban planeando hacer a continuación. Tomás continuó entrenándome en técnicas de detección de vigilancia durante las siguientes semanas. Elena, estudian sus rutinas porque están planeando el siguiente paso, me repetía constantemente. Sea lo que sea que vayan a hacer, necesitan conocer perfectamente sus movimientos para ejecutarlo. Sus palabras resultaron ser proféticas de una manera que jamás imaginé. Una noche, alrededor de las 11, escuché un ruido extraño que venía del patio trasero. Al principio pensé que era un gato callejero o el viento moviendo algún objeto, pero algo me hizo levantarme a investigar. Cuando llegué a la puerta que daba al patio, la encontré entreabierta. Yo siempre cerraba esa puerta con llave antes de acostarme. Siempre. Mi corazón se aceleró. Alguien había estado dentro de mi casa. Sin encender las luces, llamé inmediatamente a Tomás y luego a la policía. Alguien estuvo aquí esta noche, les dije con voz temblorosa. Tomás llegó en 15 minutos, seguido por una patrulla policial. Lo que encontraron me heló la sangre. Elena, mire esto, me dijo Tomás, sosteniendo un pequeño dispositivo que había encontrado detrás de un marco en la sala. Esto es un micrófono de grabación profesional. Encontraron 3 dispositivos más escondidos estratégicamente por toda la casa. Alguien había estado grabando mis conversaciones, mis llamadas telefónicas, mis movimientos. Además, añadió el oficial de policía, parece que revisaron sus documentos personales. Todo está ligeramente movido, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. La policía instaló inmediatamente sus propios equipos de monitoreo en mi casa. Si regresan, los vamos a atrapar, me aseguró el detective a cargo. 2 días después, Miguel me llamó. Su voz sonaba extraña, desesperada. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Miguel, no tenemos nada de qué hablar. Por favor, es importante, vida o muerte importante. Algo en su tono me convenció de que no estaba exagerando. Accedí a encontrarme con él en un café público, pero no sin antes avisarle a Tomás, quien me siguió a distancia con un micrófono oculto que me había dado. Cuando vi a Miguel en el café, me impactó su apariencia. Estaba deteriorado, tembloroso, con ojeras profundas. Parecía no haber dormido en días. Mamá, comenzó con voz quebrada, vine a pedirte perdón por todo, por el robo, por las mentiras, por todo. Miguel, pero también vine a advertirte. Tienes que irte de la ciudad, ahora. ¿Qué? Hernán está planeando opciones más permanentes, susurró, mirando nerviosamente alrededor. Quiere que parezca un accidente. Mi sangre se congeló. ¿Un accidente? Ya lo ha hecho antes, mamá. Hernán no es solo un estafador, es mucho peor.
Miguel, ¿de qué estás hablando? Claudia ya no te ve como una persona. Para ella eres solo un obstáculo entre nosotros y el dinero. Y Hernán le está llenando la cabeza con ideas terribles. Las manos me temblaron mientras procesaba lo que estaba escuchando. ¿Estás diciéndome que planean matarme? Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Por eso vine. No puedo ser parte de esto. Vete, mamá. Desaparece por un tiempo. Esa misma tarde, Gabriela consiguió una orden judicial para investigar las actividades pasadas de Hernán Sáez. Lo que descubrimos confirmó las peores sospechas de Miguel. Elena, Hernán ha sido investigado en conexión con 3 muertes sospechosas de personas mayores en los últimos 5 años, me informó Gabriela. Todas ellas tenían patrimonio considerable y habían estado en proceso de disputas de tutela legal. Decidimos montar una operación para atraparlo. Yo actuaría como anzuelo, mantendría mis rutinas normales, pero en lugares completamente controlados por la policía. No esperamos mucho tiempo. 3 días después, las cámaras de seguridad ocultas captaron a Hernán y Claudia entrando a mi casa por la puerta trasera, la misma que habían usado antes. Los vi en la pantalla de monitoreo desde la camioneta de vigilancia policial estacionada a una cuadra de distancia. Se dirigieron directamente al sótano, donde estaba el calentador de agua. ¿Qué están haciendo?, pregunté al detective. Esperemos a ver. Lo que vimos nos dejó helados. Hernán sacó una pequeña botella de líquido transparente y comenzó a verterlo cuidadosamente en el tanque del calentador de agua. «Es veneno», murmuró el detective. «Un veneno lento que se habría dispersado en todo el agua que usted consume». ¿Qué me habría pasado? Envenenamiento gradual. Habría parecido una infección respiratoria o falla orgánica natural. Habría tomado semanas, tal vez un mes. Y habría sido prácticamente indetectable sin saber qué buscar. La policía irrumpió en la casa en ese momento. Vi en las pantallas cómo Hernán fue arrestado y esposado en mi propia sala, mientras Claudia gritaba que todo era mi culpa. «Ella nos obligó a esto», le gritó a los policías. «Nos estaba destruyendo por dinero que iba a ser nuestro de todas formas». Incluso en el momento de su arresto, seguía culpándome por su decisión de intentar asesinarme. Más tarde esa noche, Miguel confesó que había sido él quien había llamado a la policía para alertarlo sobre el plan. «No podía dejar que te mataran, mamá», me dijo llorando. «Claudia y Hernán ya estaban hablando de futuros trabajos después de terminar contigo». El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Hernán fue condenado por 3 homicidios previos e intento de asesinato. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Claudia recibió 15 años por conspiración e intento de homicidio. Durante toda la sentencia, siguió insistiendo en que yo había sido la villana de la historia. Miguel, quien había cooperado completamente con las autoridades y había salvado mi vida, recibió 5 años por su participación en el fraude original. Pero algo había cambiado en él. Había comenzado un verdadero proceso de arrepentimiento. «Mamá», me dijo durante una de nuestras visitas permitidas en prisión, «casi te mato por dinero. No sé si algún día podrás perdonarme, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías tener». Por primera vez en meses, vi a mi verdadero hijo en sus ojos. El dinero había corrompido momentáneamente su alma, pero el amor que habíamos compartido durante 30 años había finalmente prevalecido. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices permanecerían para siempre. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más, haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.